Muy buenos días, estudiantes. Mi nombre es Pedro Gómez. Soy el licenciado de informática, el cual les va a dar la clase del día de hoy. El tema que tenemos preparado es las generaciones de las computadoras. ¿Sí? Las generaciones de las computadoras tenemos, pues, en este caso, 5 generaciones desde el uso de las computadoras. Pero a la actualidad ya hemos tenido más de 12 generaciones en las cuales pues vamos cambiando poco a poco, eh, cada año o cada 5 años, el- la tecnología que utilizamos dentro de las computadoras, ¿no? Vamos a hacer una pequeña reseña hasta el año 1999, donde aparecieron pues las consideradas Pentium, en donde ya se las pudo encontrar en las escuelas y colegios, pues, ¿no? De la época de los chicos de los 90. En este caso me incluyo, pues, ¿no? Esa fue mi época en la cual cuando iba a las instituciones educativas, yo ya pude encontrar ese tipo de computadoras, ¿no? Entre la cuarta y la quinta. Muy bien. Entonces, podemos indicar de que ha sido un proceso, el cual ha ido cambiando pro mejora para la utilización de datos y eh, la manifestación de muchos, de muchos, por así decirlo, manifestación de trabajos que nos permitan pues facilitar el uso de información. Muy bien, tenemos una pequeña introducción que en la actualidad pues no se puede pensar técnicamente casi ninguna actividad en la cual no tenga que intervenir una computadora, ¿no? Antes se podía trabajar pues con forma de máquina de escribir, que eso ya quedó pues en lo obsoleto y que ahora fue sustituida pues, por generaciones de máquinas, las laptops, las cuales pues cumplen eso y más, ya que pues al haber algún error uno puede coger, modificar, ingresar. Entonces, el ser humano siempre ha necesitado de encontrar métodos rápidos y efectivos para resolver los cálculos con la ayuda de su gran inventa ha conseguido a través de los siglos desarrollar las computadoras. Hoy en día ya estamos acostumbrados a vivir con ellas o casi y nos percatamos de que su aparición ha tenido una gran influencia en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, mejorando y abriendo puertas antes que eran desconocidas pues para el contorno de todo, pues la humanidad. La primera generación dentro de la investigación que pude realizar, hay una fase en la que algunos comentan de que es desde 1946 que salió la primera, por así decirlo, que crearon la primera computadora, ¿sí? De válvulas de vacío, pero también el boom arrancó en el 51. En esta época todavía no está definida, por así decirlo, en la historia. Sí, hay muchas personas que lo consideran desde el 46 y otros desde el 51, ya que el 51 salieron muchas máquinas a competir. Recordemos pues que cuando aparecen este tipo de computadoras, entra la competencia de las grandes empresas de tecnología y no se quieren quedar atrás porque saben que pues ahí hay dinero. Entonces, unos lo comentan desde la creación de la primera, otros comienzan desde el boom en la cual salen ya no a la venta, pero sí a las empresas grandes a constituir parte de la empresa. Eso pasa entre el 46 y el 51, entonces está más o menos considerado dentro de ese tiempo de 1946 o 51, que arranca el boom, sale al 58, ¿sí? La primera generación de las computadoras. ¿Cuál es su característica principal? Las generaciones emplearon tubos de vacío para procesamiento de información, eran unos tubos grandotes, la cual pues indicaba y podía pues generaba mucho calor y trataba de dar el procesamiento de datos, ¿no? Hubieron muchas marcas, ¿sí? En este caso encontramos la Mark I, la ENIAC, EDVAC, UNIVAC
y pues la IBM 701. En este caso, estas máquinas fueron las representativas dentro de entre 1946 y 51, armarlas, sacarlas adelante y pues sacarlas no al mercado, pero sí para las empresas, la que nos ayudaba a que esto pueda pues dar un primer paso, ¿ya? Las computadoras de bulbo de vacío eran mucho más grandes y generaban calor que los modelos de ahora. Eran unos cuartos inmensos, ¿sí? Eran unos cuartos inmensos, la cual se llenaba del calor ni por más aire que le metiera. Era, en este caso no había informática como clase para las personas y las mismas personas que crearon estas máquinas eran las que capacitaban pocas personas para que puedan pues darle no solo mantenimientos, sino también pues puedan utilizarla. No era el acceso para todo el mundo, era el acceso primero para las empresas, ¿no? Ahí se ven los tubos de vacío, la cual pues generaba calor, pues, ¿no? Bueno, pasa la segunda generación que estamos contemplando entre año 1958 y 1964. El invento del transistor hizo posible una nueva generación en las computadoras. Eran un poquito más pequeñas, un poquito más rápidas y con las necesidades de ventilación. Las computadoras se programaban con lenguaje de alto nivel. Ya para este tiempo, entre los años 58 al 64, empezó ¿cómo es que se llama? El poder darle órdenes eh, por medio de escritura a las computadoras para que puedan entender el lenguaje humano y puedan pues recibir y decir, quiero que hagas esto, él me recibe y quiero que hagas esto y quiero que organices de esta manera, ¿verdad? Entonces las computadoras de la segunda generación eran sustancialmente más pequeñas, más rápidas que las de bulbo, que las de bulbos de vacío, y se usaban para las nuevas aplicaciones. Entre las características más grandes que tenemos dentro de la segunda generación está lo que es los transistores. Los transistores nos ayudaban a que la computadora funcione de una manera diferente, dejando obsoletos los bulbos de vacío, ¿no? En algunas computadoras que se consideran ya con transistores fueron la IBM 1401, la Honeywell 800, Univac M640, de 460, IBM 7090 y la 7094, NSR 315 y la RCA, que ahora la podemos ver pues en electrodomésticos para el hogar, 501 y la número 60. Podemos dar cuenta que era una competencia brutal por nuevas empresas que querían entrar en el mercado para poder brindar, en este caso, ventas a las empresas, más no a las personas, ¿sí? Quiero que quede claro eso. No era hasta ese punto de la historia, no era puesto de que las computadoras eran hechas para las personas o para los hogares, ¿ok? Muy bien, sigamos. Esto es un ejemplo de los transistores. La generación de la segunda generación de las computadoras, pues, vienen como, lo podemos ver ahora, los transistores quedan pues como para poder estudiarlos, ¿sí? Y poder crear conducciones de focos LEDs en las cuestiones de prácticas para los universitarios y para los chicos de colegio, ¿sí? Pero pues ahí tenemos el ejemplo de la IBM System 360, que es parecido a una máquina de escribir, y todavía no teníamos pues el monitor como lo conocemos ahora. Listo. Entonces, tenemos la tercera generación de las computadoras. Las computadoras de la tercera generación emergieron en el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio que dejan a un costado de los transistores y los cuales miles de componentes electrónicos se integran, pero en forma de miniatura, ¿no? Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, ¿sí? Y más rápidas. Eso siempre fue el boom del cambio de la computadora dentro de casi 9 a 10 años. ¿Ya? Entonces, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. En este caso, no era
un consumo de 220 como para poder encender una computadora. Entonces, este tipo de generación tiene como característica principal la multiprogramación en las computadoras, que pueda procesar varios programas de manera simultánea. Lógico está de que todavía no estaba puesto para las personas, sino para las empresas. ¿Ok? Estábamos hablando de que dentro de la ENIAC, ENIVAC, primera, segunda y tercera generación eran puestos para los aeropuertos, ¿sí? Para que puedan generar vuelos en los cuales, pues, de manera sistemática, como ahora lo vemos, pueda decir, ah, ya, el vuelo tal va a salir a Hong Kong y va a hacer escala en tal lado y en tal lado y en tal lado, y esos son datos, pues, ¿no? Pues son datos. Y también, pues, ese tipo de computadora fue llevada a la parte de ejército, ¿no? Entonces, siempre las modificaciones o hasta en ese punto era venderle a este tipo de grandes empresas, ¿no? O sea, pensé, todavía estaba cerrado a esa forma de pensar de que no era para el común de las personas. O sea, había que estudiar ingeniería, ¿sí? Y estar dentro de estas empresas de tecnología para poder entender y para poder trabajar sobre eso. Muy cerrado, muy celoso. Ahora aparecieron las mini computadoras en este ejemplo, que no es porque digan ahora el término mini sea mini, mini, mini. No, no es de ese término, porque ya vamos a ver a qué se considera mini computadora y macrocomputadora. ¿Okay? La ampliación de aplicaciones en procesos industriales, en la educación, en el hogar, la agricultura, la administración y los juegos, ¿no? Aunque todavía no estaba dirigido, ¿sí? a, a las personas, ¿ok? No estaba dirigido a las personas. Muy bien, ¿sí? Tenemos los circuitos integrados, en donde podemos pues, ver en computadoras viejas para nosotros, pues la placa en la cual ya se iban integrando, ¿sí? Los circuitos para que vayan procesando de una manera más eficiente, ¿no? Tenemos, pues, como ejemplo, la computadora, en la forma de la computadora IBM 360, que pues prácticamente, si hoy por hoy ponemos a un ingeniero en sistemas a ver eso de ahí, ¿sí? Es muy difícil que lo entienda. Lógico que con un manual y con alguien que le explique, pues lo va a entender, pero muy limitado, ¿no? Muy limitado la computadora para lo que hace ahora. Cuarta generación de las computadoras, 1971 al 81. Aquí aparecen los microprocesadores, que hasta el día de hoy los tenemos, ¿ok? Siguen estando los microprocesadores, pero no con la velocidad ni con la capacidad de lo que hay ahora, pero el, el sistema es el mismo, ¿ok? Que es un gran adelanto para este tipo de para este tiempo, que ya aparezca el microprocesador. Ya aquí entra a la pelea Apple, en este caso entra a la pelea cuarta generación, entra a la pelea, eh, estaba un poco más retrasado. eh, Steve Jobs tiene con Bosniak, tienen la gran idea de pues armar la computadora. Lo podemos ver dentro de la película, eh, los, se llama creo que Beverly Hills o algo así. eh, Silicon Valley, perdón, Silicon Valley. Ahí podemos ver pues, en este caso podemos ver que ellos trabajaban para IBM y que todo lo que ellos crearan para IBM le pertenecía a IBM, porque IBM les daba un sueldo a ellos para que ellos trabajen y creen. Entonces ellos van y le presentan una cosa de locos a IBM. IBM le dice, eso no sirve, ¿sí? Entonces legalmente quedan exonerados de que, porque IBM no entiende lo que ellos tenían en la mente. Entonces ellos tampoco se esfuerzan en explicarle qué era IBM, y pues pues ya estaba Dell dentro de la competencia, y lo que hacen es desecharlo, decirle que eso es una basura y que vayan a hacer computadoras de lo que ellos creían. Entonces lo que hacen ellos ya cuando ya lanzan pues su primer computadora, pues la iMac, la iMac 1,
en la convención de Silicon Valley, que ya ven pues que es algo muy diferente, obsoleto para nosotros en este momento, pero para ellos en su momento no era obsoleto. Era algo que nunca se había visto, algo que esté integrado. Entonces, era en esta generación de computadoras sale en este año. Aquí nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes, que han influido en la sociedad sobre la llamada revolución informática, ¿sí? Y pues aquí también sale el creador de Windows, ¿sí? Steve Jobs, y la competencia contra, este, contra el creador de Windows. Y con el surgimiento de las computadoras personales, el software de sistemas, con ellas se manejan o se han tenido considerables avances que han tenido intercambio de comunicación con el usuario. Ellos están hablando del sistema operativo, ya que antes era, bueno, para Windows era MS-DOS, ¿sí? Que tú mandabas y querías información, ponías comandos de información para que ellos te respondan. Ya, pero todo era local, no existía internet, no existía pues, era lo que almacenaba la computadora dentro de las memorias, ¿no? Surgen otras aplicaciones como los procesadores de palabra, ¿ya? Y las hojas electrónicas de cálculo. Recordemos que esto todavía no era Microsoft Word ni Microsoft Excel, ya eran procesadores de cálculo dentro del MS-DOS, pero ya Steve Jobs empieza a crear sistemas operativos un poco más, que sean un poco más avanzados, ¿no? Eh, con, con, con gusto visual para el usuario. Ya no era solo una pantalla negra con letras blancas como él empezó de esa manera. Ya era una interfaz, ¿ya? Entonces empieza la pelea, ¿no? No sería pelea, la competencia, porque el tener competencia nos hace a nosotros querer seguir hacia adelante. Si no tenemos competencia, pensamos que solo estamos en la parte de arriba y ya no hay más tope. Y eso fue lo mejor que le pudo pasar a la historia de las computadoras. ¿Ya? Aquí tenemos los microprocesadores, que son los mismos que vemos ahora. Lógico que ya tenemos pues empresas como, hay algunas empresas diferentes a la AMD, no, la que es la Intel, la que nos permite a nosotros pues tener gráficos diferentes. AMD se maneja por gráficos, Intel se maneja más por datos, ¿ya? Entonces, hay que saber cuando uno arma computadoras, pues ahora en día, ahora, ¿qué es lo mejor para el usuario? ¿AMD o Intel? Dependiendo de lo que quiera. Lo que él no sabe lo que quiere, dependiendo a sus necesidades. Ya. Aquí tenemos el ejemplo de la mini computadora, que no es una mini computadora como la que vemos ahora, ¿sí? Que prácticamente yo creo que alcancé a ver esas computadoras cuando tenía unos 4 o 5 años, ya dentro de la escuela donde yo estudié, donde tenían pues los disquetes 5 1/4, que eran unos disques grandotes, en los cuales pues casi no grababa nada, pero llevaban información, entonces era lo novedoso. Ya, quinta generación, año 89, el año en el que nazco, ¿sí? Quinta generación, dice, surge la competencia internacional del dominio del mercado de la computación. ¿Ya? En la que se perfilan dos líderes que sin embargo no han podido alcanzar el nivel que se desea. La capacidad de comunicarse con la computadora y el lenguaje más cotidiano y no a través de códigos de lenguaje del control especializado. Surgen técnicas con la inteligencia artificial propia de las computadoras y surge en este caso la robótica, aunque, aunque para este tiempo no era para todo el mundo. Recuérdense que siempre la tecnología primero va para las personas que están dentro de la competencia. No es para todo el mundo. La robótica sale quizás en este tipo de años, pero no es una ciencia para enseñar en los colegios. No, era algo que se quería ir actualizando. Quizás se ha retrasado mucho, sí, mucho se ha retrasado, pero eran sus inicios, sus pininos, ¿no? Ya se la puede considerar de que un sector muy privilegiado eran los que pues tenían en este caso eh, acceso a eso, ¿no? Supercomputadoras para el cálculo científico, ¿ok?
supercomputadoras quieren decir a ellos, quieren decir no es que la mega computadora, no, son supercomputadoras de donde podían hacer procesamientos de alto nivel a mayor escala, ¿ok? Y computadoras con mayor velocidad y más livianas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la quinta generación de las computadoras robótica de 1982 y 1989, aunque, pues como lo indica así, no fue hasta tal fecha todavía que se pueda ver pues perros robot. Perros robot creo que lo vimos en el año 2008 y todavía había fallas. Ya, o sea que no es que ya teníamos hasta ese tiempo este tipo de información para que se pueda ver a simple vista. Solo era un tema limitado para ciertas personas en las cuales estaban trabajando ya para ese tiempo en eso, ya para ese tiempo en eso. No es que tengamos todos acceso a eso. ¿Ya? Inteligencia artificial, ¿sí? Que ahora ya podemos tener ChatGPT. ChatGPT dice que nació hace 2 años. Ya no, ChatGPT tiene tiempo, pero la cuestión está de que no había acceso para todo el mundo. Siempre ha sido así. Y hoy están buscando algo que sea mejor que la inteligencia artificial. Y lógico que no la estamos viendo ahora, pero si la vemos en el tiempo, vamos a decir que en el 2000, después de la pandemia, del 2020, ya salían este tipo de cosas y nosotros no lo estamos viendo. Así de sencillo. Es así como se maneja la tecnología. La tecnología es celosa y la tecnología es para cierta clase de personas. ¿Ok? Entonces dice inteligencia artificial y me ponen Atari. ¿Ok? Atari como inteligencia artificial, Super Nintendo, donde podíamos interactuar con un juego en el cual podíamos decirle salta, corre, anda para adelante, anda para atrás, patea, ¿ok? Tenemos pues Atari, Sega, eso es un Sega, ¿ok? Eso es un Sega. Eh, la quinta generación de las computadoras, la sexta generación de la computadora. Ya, normalmente se conocen 5 generaciones en lo que estudiamos, pero la realidad es que podemos pues ir indicando de que una sexta generación fue entre 1990, 1999, 2001, 2002. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas de paralelo vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. En este caso, las redes de área mundial, Wide World Network, que es la WAN, ¿sí? Ya estamos hablando del Internet, se irán creciendo desorbitadamente, ¿no? Utilizando medios de comunicación a través de fibras y satélites con anchos de bandas impresionantes. En este caso, pues, la comunicación de redes que hay pues, en el mundo, distribuidas para la generación de datos, ¿no? La tecnología de esta generación ya ha sido desarrollada o está en proceso. Algunas de ellas son inteligencia artificial distribuida, teoría del caos, sistemas difusos o de holografía, transistores ópticos, etc. Aparecerán redes inalámbricas, que ya podemos ver porque son las Wi-Fi, ¿ya? Y las Li-Fi, que son pues por medio de la luz, ¿sí? Por medio de la luz, que es un poquito más eficiente que la Wi-Fi, solo que no hay estabilidad todavía en la Wi-Fi. Es como la Wi-Fi. La Wi-Fi tiene el espectro de 5 a ver, es 216 y 514. 514 sí, nos puede ayudar a que si tenemos amplio el lugar en donde vamos a ponerlo, alcance a la wifi hasta el fondo, ¿sí? Y puede haber pues conexión entre máquinas, ¿ya? Pero si hay paredes, es mejor utilizar la casera, ¿no? La casera, la que nosotros tenemos, la, el otro espectro. Entonces, pues por lo regular, nosotros tomamos 216, utilizamos en el espectro y las 514 lo utilizan pues cuando son al aire libre. Ya, ok. Generaciones en la computadora. La sexta generación, sí, podemos ver ya computadoras que vemos en este tiempo, sí. Y pues aparece la competencia de los celulares, aunque BlackBerry se quedó atrás. BlackBerry avanza hasta el año 2007, sí, con la, con el, ¿cómo es que se llama? Al menos en el Ecuador.
¿ok? Eso no quiere decir que BlackBerry no estaba compitiendo en el mundo. Cuando en Ecuador fue año 2003, 4, 5, que la gente empezó a utilizar Walmart, BlackBerry, Nokia, ya, como celulares para la comunicación que podíamos tener aquí en Ecuador, eso no quiere decir que en el mundo no estaban utilizándose ya desde antes. Hoy está Walmart, películas como Toy Story, que salieron un poquito más adelante, en la cual nos permite, pues, por el procesamiento de datos, crear este tipo de películas, bueno, animadas. Recuerden que en los años 90 ya había las películas de Disney, pero DreamWorks hace algo diferente y eso lo hace por medio de ¿qué? De computadores, ¿ya? Y ya crea dimensiones de alto, largo y ancho y de fondo. Entonces son en 4 dimensiones. Eso ayudó a que Toy Story se cree, ¿ok? Categorías de las computadoras. Tenemos las supercomputadoras, las cuales no todos tenemos acceso, solo tienen acceso a la parte militar, por así decirlo, de espionaje, ¿sí? Los mainframe, ya se van a dar cuenta quiénes son. Mini computadoras que son, pues, por así decirlo, computadoras grandes, ¿no? Que son pequeñas, que generan menos calor, ¿ya? Y las macrocomputadoras, que son las computadoras para la casa. No quiere decir macro que sea macro de grande, sino macro de procesamiento para la casa, ¿verdad? La supercomputadora es lo máximo en computadoras, ¿sí? Es la más rápida y que por lo tanto la más cara. ¿Ya? Son utilizadas para trabajo científico y crear modelos matemáticos del mundo real llamados simulaciones. El ejemplo de estas computadoras, ahí tenemos bueno, tenemos un centro de atención. Estamos hablando de petroleras, ¿cómo se llama? Investigaciones de energía nuclear y, bueno, efectos especiales de películas. Utilizan macrocomputadoras. Si tienen el presupuesto, lo van a hacer. Pueden hacer los efectos, ¿no? Las mainframes son computadoras grandes, ligeras, capaces de utilizar cientos de dispositivos de entrada y de salida. Procesan millones de instrucciones y de datos por segundo. Su costo oscila entre varios y cientos de miles de dólares hasta el millón. Ya, en este caso, pues ponen este tipo de ejemplo de mainframe, pongo este tipo de ejemplo de mainframe, pero en la realidad no se ven así. No se ven así, no encontré fue una imagen que pueda indicar, porque pues son computadoras muy caras que no hay mucha información de ellas, pero pues sí existen. Desarrollada en la década de las mini computadoras, ¿no? Desarrollada en la época de los 60, más pequeñas, más baratas, más fáciles de mantener, usadas en los negocios, colegios, como les indiqué, agencias gubernamentales. Ahí está el ejemplo de IBM, todavía no había sistema operativo, ellos utilizaban, bueno, ahí ya venían a utilizar MS-DOS, ¿sí? ¿Ya? Microcomputadora es la conocida como computadora personal o PC, ¿ok? Es la más pequeña y gracias a procesadores más baratos y popular en el mercado. Bueno, su costo oscila entre, aquí en el Ecuador está entre 1.000 a 1.500 dólares. Computadoras que son de competencia, por así decirlo. Pero sí existe también, pues, computadoras entre 500, 600 dólares, sabiéndolas armar, sabiéndolas, pero son un poco más obsoletas, ¿no? Obsoletas en el sentido de que ahora, ya en 4 o 5 años, la computadora siguió hacia adelante y pues te toca cambiarla. Tipos de macrocomputadora, aquí tenemos desktop o de escritorio, que vemos por lo que trabajamos las personas que son oficinistas. Nombre de la PC que está encima de un escritorio, ¿no? Entonces vemos pues que son computadoras que se encuentran dentro de los puestos de trabajo que normalmente pues se ocupan. Tipos de macrocomputadoras. Ahí está. Portátiles network que son las que se utilizan ahora para los trabajos. Justamente estoy trabajando en una de ellas. Aquí están las Palm Top. En este caso, este tipo de computadora es un tamaño de cálculo de mano. Las Palm Top no fueron muy bien vistas en el mercado. Salieron, se mantuvieron un tiempo, pero fueron
por así decirlo, fueron superadas por la misma macrocomputadora puesta en miniatura de 12 pulgadas, ¿sí? Si querían una computadora un poco más rápida, la Palm no te daba ¿cómo es que se llama? Ese plus, ¿ya? Y después el celular, que por cierto, pues, aunque muchas personas no lo consideren, pues sí, puede trabajar como una computadora en muchas partes, ya que pues tiene Linux, ¿ya? Y la base de Android es Linux. Y entonces el celular puede ir evolucionando y bueno, pues teniendo cierto nivel de accesibilidad, ¿ya? Eso sería conmigo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Me despido de ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego.